La arena se clavaba en mis pies como agujas de remordimiento, y la sangre, mi sangre, caliente y pegajosa, se mezclaba con el salitre del mar, formando un charco que el oleaje lamía con avidez, como si el Mediterráneo mismo quisiera borrar mi pecado. Adrián, ¿por qué siempre tienes que destruirlo todo?, murmuró Eduardo con esa voz ronca que aún me erizaba la piel. Sus ojos cafés, aquellos que una vez me habían prometido eternidades en las calles empedradas de Valencia, ahora fijos en mí con un odio que dolía más que la herida abierta en mi talón. Y entonces, en ese instante eterno donde el sol se hundía tras el horizonte de la Malvarrosa, supe que lo había perdido para siempre, que el hombre que amaba se convertía en un fantasma, alejándose por la playa como si yo fuera solo un eco de sus peores pesadillas. Me llamo Adrián López, y mi vida en Valencia siempre había sido un torbellino de pasiones contenidas, como las fallas que arden en marzo y dejan cenizas que el viento del Cabanyal se lleva al olvido. Nací en el barrio del Carmen, entre murales de colores chillones y bares donde el vino tinto fluye como confesiones a medianoche. Mi familia era de esas que rezan el rosario los domingos en la catedral, pero que cierran los ojos ante los secretos que susurran las alcobas. Yo, desde niño, sabía que era diferente. Mientras mis primos perseguían faldas en las fiestas de las hogueras, yo me perdía en las miradas furtivas de los muchachos que jugaban al fútbol en el jardín del Turia. Pero Valencia es una ciudad de contrastes, de luces y sombras, donde el amor prohibido se esconde en los portales antiguos, y yo aprendí a callar temprano. Todo cambió el verano de 2022, cuando Eduardo irrumpió en mi mundo como una paella humeante en una mesa compartida. Lo conocí en la Plaza de la Virgen, durante una de esas noches de verano donde el aire huele a azahar y a jazmín trepador. Yo trabajaba como barista en un café escondido, sirviendo cafés con leche a turistas despistados y a locales que venían por el tintineo de las cucharillas y las conversaciones susurradas. Eduardo era arquitecto, de esos que restauran las torres mudéjares del centro histórico con manos precisas y ojos que ven belleza donde otros solo ven ruinas. Entró pidiendo un cortado, con su camisa blanca arremangada revelando venas que serpenteaban como ríos en un mapa antiguo, y su sonrisa, Dios, esa sonrisa, me dejó sin aliento, como si el levante mismo me hubiera soplado un vendaval en el pecho. Hablamos esa tarde de todo y de nada, de las procesiones de la Semana Santa que nos habían marcado de niños, de cómo el río Turia seco se había convertido en un pulmón verde que salvaba a la ciudad de su propia asfixia. Él me contó de su infancia en Russafa, ese barrio multicultural donde los olores de especias marroquíes se mezclan con el pan horneado en las tahonas valencianas. Yo le hablé de mi madre, que bordaba mantones en casa mientras maldecía en valenciano las facturas del gas, y de mi padre, un pescador que había desaparecido en una tormenta frente a Cullera cuando yo tenía 10 años. La pérdida nos define, ¿no crees?, dijo él, rozando mi mano al pasarme el azúcar, y en ese roce inocente, sentí el primer chispazo de algo que no podía nombrar aún, amor, o tal vez solo deseo. Pero en Valencia, donde el mar besa la tierra con furia, las líneas se difuminan rápido. Nuestras citas empezaron como un secreto compartido, paseos al atardecer por el paseo marítimo, donde las palmeras susurran promesas al viento, y besos robados en los rincones del mercado central, entre puestos de naranjas y jamones curados. Eduardo era todo lo que yo no, seguro de sí mismo, con una risa que retumbaba como las campanas de la Basílica del Pilar, y un cuerpo esculpido por horas en el gimnasio del puerto, donde los marineros se entrenan para domar olas traicioneras. Yo, en cambio, era flaco, con pecas que salpicaban mi nariz como estrellas errantes, y un corazón que latía demasiado fuerte, siempre al borde del abismo. Pero en sus brazos, bajo las sábanas de su ático en el Eixample, me sentía invencible. Eres mi Valencia secreta, me susurraba él al oído, mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda. Y yo creía cada palabra, porque en el amor, al menos al principio, creemos en los milagros. Sin embargo, los secretos tienen raíces profundas, como los olivos centenarios de la huerta valenciana. Eduardo nunca hablaba de su familia, solo mencionaba a un hermano mayor que se había ido a Madrid por trabajo. Yo, ingenuo, no pregunté más. En mi mundo, las preguntas son puñales que cortan la ilusión. Pero una noche de otoño, durante la fiesta de la Magdalena en Castellón, a la que nos escapamos en su viejo Seat Ibiza, todo empezó a resquebrajarse. Estábamos en una peña, bailando jotas al son de la dulzaina, con el vino moscatel calentándonos la sangre, cuando vi como un hombre mayor, con bigote canoso y ojos idénticos a los de Eduardo, lo abrazaba con una familiaridad que me heló el estómago. Hijo, cuando vas a traer a esa novia tuya a casa, dijo el hombre, y Eduardo palideció,
apartándome de su lado con una excusa torpe sobre el baño. Esa noche, en el hotel cutre de la periferia, lo confronté. Dime la verdad, Eduardo. ¿Quién era ese? ¿Y qué novia? Él se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, y las palabras salieron como un torrente represado. Su padre, un viudo devoto que dirigía una cofradía en la parroquia de San Vicente, no sabía nada de nosotros. Eduardo había vivido toda su vida en la sombra, saliendo del armario solo conmigo, pero manteniendo la fachada para su familia, para el barrio, para Valencia entera. No es tan simple, Adrián. Aquí, en esta tierra de tradiciones, ser gay es como ser un hereje en la Inquisición. Mi padre me desheredaría, mi hermano me miraría con lástima. Te amo, pero... tengo miedo. Sus palabras me dolieron como un azote, pero lo abracé, porque el amor, en sus inicios, perdona las grietas. Aún así, las grietas se ensancharan. Empecé a notar las llamadas que él cortaba cuando yo entraba en la habitación, los mensajes que borraba con prisa en su teléfono. Una vez, en Navidad, durante la cena en casa de mi madre, con el codonyat casero y las luces parpadeantes del Belén, recibí un WhatsApp anónimo, una foto de Eduardo besando a un tipo rubio en un bar de marcha del Russafa. Mi corazón se hundió como un barco en calma chicha. ¿Quién es él?, le grité esa noche en el Puente de las Flores, donde los transeúntes nos miraban de reojo. Eduardo juró que era un error, un beso de borrachos en una fiesta de arquitectura, nada más que un lapsus, amor. Lo creí, porque creer era más fácil que enfrentar la traición, y en Valencia, donde el amor se teje con hilos de seda y espinas, elegimos la seda. Pero el invierno trajo tormentas peores. Mi mejor amigo, Pablo, un diseñador gráfico con tatuajes de dragones y un corazón más grande que el mercado de Colón, me advirtió: Adrián, Eduardo te está usando como escape. He oído rumores en el circuito gay, sale con ese rubio, se llama Javier, un modelo de Barcelona que viene los fines de semana. Pablo lo sabía porque Valencia es una aldea grande, chismes viajan más rápido que el metro de línea 5. Intenté confrontarlo de nuevo, pero Eduardo se cerró como una ostra, acusándome de paranoia, de no confiar en él. Tú eres el que vive en las sombras, no yo, le espeté una noche en el ático, y él me empujó contra la pared, no con violencia, sino con desesperación, sus labios encontrando los míos en un beso que sabía a sal y a lágrimas. Hicimos el amor esa noche con furia, como si el clímax pudiera sellar las fisuras, pero al amanecer, el vacío era mayor. La primavera llegó con las fallas, y con ellas, el clímax de nuestra danza destructiva. Yo había decidido darle una última oportunidad, planeé una escapada a la Albufera, donde los arrozales brillan como espejos bajo la luna, y las barcas de los pescadores susurran leyendas antiguas. Hablemos de verdad, Eduardo. Sal del closet, o al menos, elige, le dije en la barca, mientras el agua negra lamía los bordes de madera. Él me miró, con el viento revolviéndole el pelo oscuro, y por un momento, creí ver la promesa en sus ojos. Lo haré, Adrián. Por ti, lo haré. Pero entonces, su teléfono vibró, y al contestar, su voz cambió: papá, sí, estoy con amigos. No, no hay novia aún, pero pronto. Esa mentira fue el puñal. Salté de la barca al agua lodosa, chapoteando hasta la orilla, con el barro pegándose a mi piel como culpa ajena. Eduardo me siguió, gritando mi nombre, pero yo corrí hacia Valencia, hacia las luces de la ciudad que nunca duerme. Esa noche, solo en mi piso del Carmen, bebí hasta el olvido, y al día siguiente, el destino, o el karma valenciano, intervino. Javier, el rubio, me contactó, no era un amante, sino un amigo que Eduardo había usado para cubrir sus escapadas conmigo. Él te ama, idiota. Pero su miedo es más grande que su coraje. La revelación me dejó temblando, no traición, sino cobardía. Sin embargo, el daño estaba hecho, las palabras hirientes que nos habíamos lanzado eran veneno en las venas. El verano de 2023 fue un infierno de sequía emocional. Eduardo y yo nos veíamos a hurtadillas, como ladrones en la noche, en moteles baratos de la carretera a Sagunto o en los baños turcos del centro, donde el vapor borra las caras y las conciencias. Cada encuentro era un fuego que nos consumía, sus manos en mi cintura, mi boca en su cuello, jadeos que ahogaban los «te quiero» no dichos. Pero el placer era efímero, como el humo de las fallas extinguidas, y el después traía el peso de la culpa. Esto no puede seguir así, le dije una noche,
tumbados en su cama con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, donde las burbujas de Calatrava brillan como sueños imposibles. Él asintió, pero sus ojos decían lo contrario, el miedo a su padre, a la cofradía, a la Valencia que juzga con sonrisas falsas y rosarios en mano. Entonces llegó la tormenta. En julio, durante las fiestas del Carmen, con las barracas llenas de buñuelos y el mar rugiendo como un toro en la plaza de toros, supe del secreto mayor. Pablo, mi confidente eterno, me arrastró a una terraza en el puerto, con vistas al faro que guiaba a los barcos perdidos. Adrián, siéntate. Eduardo no solo esconde su orientación, tiene un hijo. Las palabras me golpearon como una ola traicionera. Un hijo, de 18 años, concebido en una relación hetero fingida años atrás, cuando Eduardo aún creía que podía curarse en brazos de una mujer del barrio. El chico, Miguel, vivía con la madre en un pueblo de la Huerta, y Eduardo lo visitaba mensualmente, pagando manutención con el salario de sus proyectos arquitectónicos. Lo descubrí por casualidad, en una expo de diseño. El chaval se parece a él como un reflejo. ¿Por qué no te lo dijo? La furia me cegó. Corrí a su ático esa misma noche, aporreando la puerta hasta que abrió, con el pelo revuelto y una copa de vino en la mano. ¿Un hijo? ¿Me has mentido todo este tiempo sobre eso también? Él se derrumbó en el sofá, confesando entre sollozos, Miguel era su vergüenza y su orgullo, un recordatorio de la vida que no eligió. Quería decírtelo, pero ¿cómo? Tú, con tu pureza, tu forma de ver el mundo como un lienzo en blanco. Temía que huyeras. Huyendo, ironía cruel. Yo era el que siempre huía de mis propios demonios, el alcohol que bebía para olvidar a mi padre ahogado, las noches en saunas anónimas donde buscaba en extraños el calor que Eduardo me negaba del todo. Pero esa noche, en lugar de irme, lo abracé, y nos amamos con una ternura desesperada, como si el perdón pudiera tejer un futuro de las hebras rotas. Sin embargo, los secretos en Valencia no se guardan en urnas selladas, se filtran como el agua de la albufera en las acequias. Un mes después, durante una exposición en el IBAM, el Museo de Arte Moderno donde las instalaciones abstractas reflejan el caos interior, Javier, el amante falso, se acercó a mí con una carpeta bajo el brazo. Mira esto, por favor. Lo encontré en el estudio de Eduardo. Eran planos arquitectónicos, no de edificios, sino de una vida paralela, documentos de un viaje a Madrid con su hermano, pero tachados con fechas que coincidían con nuestras escapadas. No, peor, correos electrónicos a un terapeuta, hablando de suprimir impulsos desviados para ser un buen padre. Mi mundo se tambaleó. ¿Terapia conversacional? En pleno siglo XXI, en una España que había legalizado el matrimonio gay hace una década. La rabia me invadió como la riada del Turia en los 70, destruyendo todo a su paso. Lo confronté en el puente de la Trinidad, bajo la lluvia torrencial que azotaba el río seco. Me estás matando, Eduardo. Terapia para curarte. Soy un impulso que hay que suprimir. Él lloró, jurando que había abandonado las sesiones meses atrás, que era un error del pasado. Te amo, Adrián. Eres mi salvación, no mi enfermedad. Pero las palabras son viento en la tormenta, las acciones, las que marcan. Esa noche, en un arrebato de dolor, le envié un mensaje a su padre, el número que había visto en su teléfono, su hijo es gay, y lo ama más de lo que usted imagina. Anonimato cruel, pero ¿qué más da cuando el corazón sangra? La reacción fue un terremoto. 2 días después, Eduardo apareció en mi puerta, con el rostro magullado no por golpes, sino por lágrimas secas y ojeras como surcos en la huerta. Mi padre me echó. Me dijo que soy una vergüenza para la familia, que Miguel no merece un padre así. Todo por tu mensaje. Yo, el villano involuntario, sentí el peso del exilio que le había impuesto. Lo siento, balbuceé, pero él me empujó, no con odio, sino con agotamiento. No lo sientas. Me obligaste a elegir, y elegí mal por demasiado tiempo. Nos reconciliamos en la cama, pero era un amor herido, cosido con hilos flojos. El otoño trajo la calma engañosa. Empezamos a salir abiertamente, cenas en el Ricard Camarena, donde los platos innovadores, arroz con bogavante y toques de azafrán, se convertían en metáforas de nuestra unión reconstruida. Paseos por el biopark, viendo monos gibones balancearse como almas libres,
mientras nosotros planeábamos un futuro, mudarnos juntos a un piso en Ruzafa, con balcón a la plaza del mercado. Eduardo incluso habló con Miguel, contándole la verdad en una llamada que lo dejó temblando. El chico lo tomó mejor que yo, me dijo, riendo por primera vez en meses. Yo, por mi parte, empecé terapia, de la buena, con un psicólogo en el centro que entendía el alma valenciana, trabajando mis inseguridades, mis celos que nacían del abandono paterno. Pero Valencia, mi amada traidora, guardaba el golpe final. En noviembre, durante la castañada en el parque de cabecera, donde el olor a panellets y boniatos asados impregna el aire, recibí una llamada de Pablo. Adrián, corre al hospital clínico. Eduardo tuvo un accidente. Mi corazón se detuvo como el tráfico en la Gran Vía. Corrí, zigzagueando entre puestos de castañas y familias riendo, hasta el pabellón de urgencias, donde el olor a desinfectante me revolvió el estómago. Eduardo yacía en una camilla, con el pie vendado, había resbalado en una obra en el casco antiguo, cortándose con un trozo de hierro oxidado. Estúpido, murmuró al verme, pero sus ojos brillaban de alivio. Allí, en esa habitación estéril con vistas a los naranjos del jardín, le propuse matrimonio. Hagámoslo oficial. En Gibraltar, si hace falta, pero que sea nuestro. Él sonrió, pero su voz tembló. Hay algo más, Adrián. Antes del accidente. Encontré esto. Sacó un sobre arrugado, resultados de una prueba. VIH positivo. Contraído, según él, de una noche imprudente antes de mí, pero no chequeado hasta ahora. El mundo se derrumbó. Lo siento. No quería cargarte con esto. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no de miedo, sino de rabia ciega. ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre un secreto más? La revelación fue un abismo. En el hospital, con el pitido monótono de los monitores como banda sonora de nuestra tragedia, Eduardo me explicó, había ido a chequeo rutinario por el corte, y la prueba de sangre, esa sangre que ahora goteaba en su pie herido, había salido positiva. Fue antes de ti, juro por la mare de Déu. Un ligue en Madrid, sin condón, en mis días de negación. Valencia, con su Virgen de los Desamparados, patrona de los olvidados, parecía burlarse de nosotros desde las vidrieras de la basílica. Yo lo abracé, sintiendo su calor febril contra mi pecho, pero dentro, un huracán rugía. ¿Y si me contagió? ¿Y si nuestro amor era una sentencia? Los días siguientes fueron un limbo de pruebas y lágrimas. Me hice el test, negativo, gracias a los dioses caprichosos del Mediterráneo, pero el miedo se instaló como niebla en la huerta. Eduardo empezó tratamiento en el Hospital La Fe, con pastillas que prometían longevidad pero robaban el apetito. No me dejes, suplicaba él en las noches que pasábamos en mi piso, acurrucados bajo edredones que olían a lavanda de mi madre. Nunca, respondía yo, pero mis besos se volvían tentativos, mis caricias medidas, como si el virus invisible fuera una barrera de cristal entre nosotros. El amor se transformaba en cuidado, en infusiones de manzanilla y recordatorios de medicinas, pero el romance, ese fuego valenciano, se apagaba a fuego lento. La familia de Eduardo, ese fantasma omnipresente, reapareció como un espectro en las fallas. Su padre, el viudo de la cofradía, se presentó en el hospital una semana después, con un crucifijo colgando del cuello y ojos enrojecidos por noches en vela. Hijo, Dios prueba a los suyos, dijo, ignorándome como si yo fuera una sombra. Eduardo, debilitado por la fiebre, lo miró con desafío. Papá, este es Adrián, mi pareja. El hombre que me salvó. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de la máquina de suero. El viejo se marchó sin una palabra, pero al día siguiente, Miguel llamó. Quiero conocerlo, papá. Y a ti, Adrián. No soy un niño, entiendo. El chico, con voz firme como el mármol de las fachadas barrocas, nos invitó a su pueblo, a una comida de paella en la masía familiar. Ese domingo, bajo el sol implacable de la huerta, con las palmeras datileras mecidas por la brisa, comimos en una mesa larga, Miguel, alto y delgado como su padre, con la misma mandíbula angular, la madre de él, una mujer robusta llamada Carmen, que sirvió el arroz con una sonrisa tensa pero genuina, Eduardo, pálido pero sonriente, y yo, el intruso redimido. Bienvenido a la familia, aunque sea tarde, dijo Carmen, pasándome el alipebre de anguilas, y en ese gesto, sentí el perdón de la tierra valenciana, fértil en segundas oportunidades. Miguel nos contó de su vida,
estudios de ingeniería en la Politécnica, salidas con amigos al mar, y un novio secreto que pronto haría público. Papá me enseñó a ser valiente, aunque él tardara en aprenderlo. Eduardo lloró, y yo, sosteniendo su mano bajo la mesa, supe que el amor verdadero no es posesión, sino testigo de las batallas ajenas. Pero el clímax, ese giro que Valencia reserva para sus hijos pródigos, llegó en diciembre, durante la cabalgata de los Reyes Magos. Habíamos planeado una cena íntima en el restaurante Nou Racó, con vistas al Palau de la Música, para celebrar nuestro aniversario forjado en el fuego. Eduardo estaba mejor, el tratamiento funcionaba, y su pie cicatrizaba, dejando una marca que él bromeaba como mi tatuaje de la verdad. Yo había escrito una carta, sellada con cera roja como las velas de la Virgen, prometiéndole eternidad pese a las sombras. Pero al llegar al restaurante, lo encontré no solo, Javier, el rubio de los rumores, estaba allí, no como amigo, sino como algo más. Adrián, espera, dijo Eduardo, palideciendo al verme en la puerta. Javier se levantó, con una sonrisa culpable, no es lo que piensas. ¿Solo? Hablamos. La verdad salió a borbotones, Javier era el terapeuta, no el de conversión, sino uno moderno, especializado en salud sexual en la comunidad LGTB. Eduardo había reanudado sesiones no para curarse, sino para lidiar con el VIH, el miedo al rechazo, y su paternidad fragmentada. Los correos que yo vi eran antiguos, Javier era el puente hacia la sanación, no un amante. Pero el daño de la duda me había corroído. ¿Cuántas mentiras más, Eduardo? Soy solo tu muleta emocional. Grité en el callejón trasero, bajo la lluvia fina que empapa las piedras del centro, y él, desesperado, me reveló el secreto final, te mentí sobre el contagio. No fue antes de ti. Fue una noche nuestra, imprudente, en la playa. Lo siento, Dios, lo siento tanto. El mundo se tiñó de rojo. No por rabia, sino por el pánico puro, mi test negativo era suerte, pero el riesgo. La traición no era física, sino de confianza, esa frágil como el cristal de una horchatería. Corrí por las calles iluminadas de la cabalgata, con los niños gritando por caramelos y los magos repartiendo sueños, mientras yo huía del mío roto. Tropecé en el bordillo de la plaza del ayuntamiento, y caí, rasgándome el talón contra un adoquín afilado. La sangre brotó, caliente, mezclándose con el agua de la lluvia, y en ese charco, vi reflejada nuestra historia, roja, pegajosa, imposible de ignorar. Eduardo me encontró allí, arrodillado en el pavimento, sollozando como un niño perdido en las fallas. Adrián, por favor. Extendió la mano, y yo, exhausto, la tomé. No por perdón inmediato, sino por la certeza de que el amor, en su forma más cruda, es elección diaria. Lo llevé a casa, nuestra casa, ahora en Ruzafa, con balcón a las calles vibrantes, y esa noche, sin palabras, nos curamos mutuamente, yo su pie viejo, él mi herida nueva. La sangre a mis pies me dio su última advertencia, le dije al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas como una bendición. Pero no te he perdido. Aún no. Valencia nos enseñó que el amor no es un cuento de hadas con torres mudéjares, sino una paella, arroz quemado en el fondo, pero sabores que perduran. Eduardo y yo seguimos, con pruebas mensuales, terapias compartidas y visitas a Miguel, que ahora nos llama, los papás locos. Su padre, el viejo cofrade, envió una carta, hijo, la fe es perdonar, incluso lo que no entiendes. No volvimos a hablar, pero el silencio era paz. Yo, Adrián, aprendí que ser gay en esta tierra de pasión y prejuicio es danzar al borde del abismo. Pero con el compañero adecuado, el salto vale la eternidad. Y así, en la Malvarrosa, donde todo empezó y casi acabó, caminamos de la mano al atardecer, dejando huellas que el mar no borra del todo. Porque en Valencia, el amor sangra, pero renace con cada ola.